Imagina esto. Una mañana, el mundo despierta diferente. Las noticias recorren el planeta como un relámpago. En el desierto de Gobi, bajo las arenas milenarias, una estructura ha emergido. No por excavación humana, no por accidente. Simplemente apareció. Como si el tiempo mismo hubiera decidido revelar lo que durante milenios mantuvo oculto. Los primeros reportes hablan de muros que brillan con luz propia, de símbolos que nadie puede descifrar, pero que todos sienten, como si el lenguaje mismo fuera un código grabado en el ADN humano, de una energía que hace temblar los instrumentos científicos, que detiene las brújulas, que hace que los relojes se detengan en un radio de 5 kilómetros. Y entonces sucede en otro lugar, en las profundidades del Amazonas, bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas, en las cavernas selladas del Himalaya, como si un interruptor cósmico hubiera sido activado. Tecnologías que no deberían existir comienzan a despertar. La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, pero que todos sienten en lo más profundo de su ser, es esta. ¿Estamos preparados? ¿Podríamos sobrevivir? Esta noche vas a embarcarte en un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el pasado humano. No te hablaré solo de ruinas y mitos. Te hablaré de una posibilidad tan real como aterradora, que la tecnología que creó civilizaciones ahora perdidas en el tiempo nunca desapareció realmente, que está esperando, durmiendo, hasta el momento en que la humanidad esté lista, o hasta que el planeta decida que ya no puede esperar más. Porque verás, cada civilización antigua dejó pistas, desde Sumeria hasta la Atlántida, desde los constructores de Göbekli Tepe hasta los ingenieros de Puma Punku, todos ellos hablaron de lo mismo: conocimiento que vino de las estrellas, poder que podía mover montañas, sabiduría que podía curar o destruir. Y si esas tecnologías regresaran mañana, ¿seríamos lo suficientemente sabios para usarlas? ¿O repetiríamos los errores que hundieron a aquellos que vinieron antes que nosotros? Prepárate para explorar los archivos más antiguos de la memoria humana, para descifrar los mensajes que nuestros antepasados dejaron tallados en piedra, escritos en tablillas de arcilla, preservados en mitos que atravesaron los siglos. Prepárate para enfrentar una verdad que la historia oficial ha ignorado durante demasiado tiempo. Esta es la historia de la tecnología perdida, de los gigantes que caminaron la tierra, de las máquinas que desafiaron a los dioses, y de nosotros, los herederos de un legado que apenas comenzamos a comprender. Bienvenido a un mundo donde el pasado y el futuro colisionan, donde lo imposible se vuelve inevitable. Bienvenido a Ancient Earth Mysteries. El año es 1936. En las profundidades de un museo en Bagdad, un arqueólogo alemán llamado Wilhelm König examina un objeto peculiar, una vasija de arcilla. Dentro de ella, un cilindro de cobre, y dentro del cilindro, una barra de hierro. Parece simple, ordinario, excepto por un detalle que hará que König no pueda dormir durante semanas. Cuando se llena con un electrolito ácido, este objeto de 2000 años de antigüedad produce corriente eléctrica, una batería, en la antigua Mesopotamia. Pero esto es solo el comienzo. En 1900, pescadores de esponjas en la isla griega de Anticitera descubren un naufragio. Entre los tesoros recuperados encuentran un mecanismo oxidado, compuesto de más de 30 engranajes de bronce. Durante décadas, nadie comprende su propósito, hasta que en el siglo XXI, tomografías computarizadas revelan la verdad. Es una computadora astronómica que predice eclipses, movimientos planetarios, ciclos olímpicos, creada en el año 100 a.C., una tecnología que, según todos los libros de historia,
no debería existir hasta 1500 años después. ¿Coincidencia? Espera, la historia apenas comienza. Viaja conmigo ahora a Sacsayhuamán, en Perú. Imagina que estás allí, bajo el sol andino, con las manos sobre piedras que pesan más de 200 toneladas. Piedras cortadas con una precisión que haría llorar a un ingeniero moderno, tan perfectamente ensambladas que no puedes deslizar una hoja de papel entre ellas. Piedras que han sobrevivido terremotos que destruyeron construcciones españolas construidas siglos después. Los cronistas españoles que llegaron en el siglo XVI preguntaron a los incas, ¿cómo construyeron esto? Y los incas respondieron con una verdad que sonaba a locura. Nosotros no lo hicimos. Estaba aquí antes de nosotros. Fue construido por los gigantes, en el tiempo de los dioses. Gigantes. Esta palabra aparece una y otra vez. En Sumeria los hablan de los Anunnaki, seres de gran estatura que descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad los secretos de la agricultura, la astronomía, la arquitectura. En la Biblia, el libro de Génesis menciona a los Nefilim, los gigantes que había en la tierra en aquellos días. En los textos védicos de India se describen las guerras entre Devas y Asuras, utilizando armas llamadas vimanas, que podían volar por los cielos y lanzar fuego destructivo. ¿Mitos o memorias distorsionadas de algo real? En 1891, en el condado de Crittenden, Arizona, trabajadores que excavaban para construir una presa encontraron un sarcófago de piedra. Dentro, el esqueleto de un humano de aproximadamente 3 metros de altura. El descubrimiento fue reportado en el New York Times, pero cuando investigadores trataron de examinar los restos, habían desaparecido, perdidos, como tantos otros. Hay reportes similares desde el siglo XIX, desde Ohio hasta Nevada, desde las cuevas de Lovelock hasta los montículos funerarios de los constructores de túmulos. Esqueletos gigantes, cráneos masivos con 2 hileras de dientes, y siempre la misma historia: descubrimiento, reportes iniciales, y luego silencio, desaparición, como si alguien no quisiera que el mundo supiera. Pero regresemos a la tecnología, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. En los textos sánscritos del Mahabharata, escritos hace más de 3000 años, hay descripciones detalladas de armas que suenan como arsenal nuclear. El Brahmastra, el arma de Brahma, se describe así: un proyectil cargado con toda la potencia del universo, una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 1000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de muerte. Cuando cayó, los cuerpos quedaron tan quemados que eran irreconocibles. El pelo y las uñas se cayeron. Los pájaros se volvieron blancos. Después de unas pocas horas, toda la comida estaba infectada. Los soldados se lavaban a sí mismos y su equipo. ¿Te suena familiar? Es una descripción casi perfecta de la radiación nuclear. Y no es un caso aislado. En el año 1947, un pastor beduino encuentra jarras de arcilla en una cueva cerca del Mar Muerto. Dentro, los rollos del Mar Muerto. Entre ellos, textos que describen el libro de los gigantes, donde se narra cómo estos seres de gran estatura poseían conocimientos que los humanos normales no podían comprender. Conocimientos de las estrellas, de la manipulación de la materia, del control del tiempo mismo. En la ciudad sumeria de Uruk, tablillas de arcilla describen a Gilgamesh, el rey héroe, como un ser de estatura sobrehumana que buscó la inmortalidad. Las tablillas mencionan que los dioses
Le habían dado conocimientos especiales, que podía comunicarse con las puertas del cielo, que sus hazañas desafiaban las leyes naturales. Pero aquí está lo que realmente importa. Estos no son solo mitos, son registros, historias contadas con tanta consistencia, en culturas tan separadas geográfica y temporalmente, que ignorarlas es ignorar la evidencia misma. Los sumerios, la primera gran civilización conocida, aparecieron de repente en Mesopotamia alrededor del año 4000 a.C. No hubo un desarrollo gradual de la sociedad simple a la compleja. Simplemente aparecieron, con escritura compleja, con sistemas de riego avanzados, con conocimientos astronómicos que incluían planetas que no deberían haber podido ver sin telescopios. Sabían de Neptuno, de Urano. Describieron nuestro sistema solar con una precisión que no tendríamos nuevamente hasta el siglo XX. ¿Cómo? En sus propias palabras, talladas en piedra hace más de 4000 años, los dioses descendieron del cielo y nos enseñaron todas las cosas. Ahora, piensa en las pirámides de Giza, no solo en su tamaño, que es impresionante por sí mismo, sino en algo más sutil, más inquietante. Están alineadas con una precisión de 0.67 grados con los puntos cardinales. Una precisión que requiere conocimientos sofisticados de astronomía y matemáticas. La Gran Pirámide incorpora la constante matemática pi en su diseño. La relación entre su altura y el perímetro de su base es exactamente la misma que la relación entre el radio de un círculo y su circunferencia. ¿Casualidad? La circunferencia de la base de la pirámide dividida por el doble de su altura da como resultado 3059 pi, con precisión de 5 decimales, hace 4500 años. Y hay más, mucho más. La Gran Pirámide está ubicada exactamente en el centro de la masa terrestre del planeta. Si trazas una línea desde su punto central hacia cualquier dirección, dividirá la Tierra emergida del mundo en dos mitades casi perfectamente iguales. ¿Cómo pudieron los egipcios antiguos saber esto sin mapas globales? Sin satélites, sin la tecnología para medir continentes enteros, a menos que tuvieran otra forma de saberlo. En Nazca, Perú, líneas trazadas hace más de 2000 años solo son visibles completamente desde el aire. Figuras gigantescas de animales, espirales geométricas, líneas perfectamente rectas que atraviesan montañas y valles sin desviarse ni un grado. Maria Reiche, la matemática alemana que dedicó su vida a estudiarlas, dijo: crear estas líneas requirió conocimientos matemáticos y técnicos que superan nuestra comprensión. Y cuando le preguntaron por qué alguien crearía algo que solo puede verse desde arriba, su respuesta fue simple y perturbadora. Quizás porque podían volar. Ahora piensa en esto. ¿Y si todo está conectado? ¿Y si los gigantes, la tecnología avanzada, los conocimientos imposibles, las construcciones que desafían explicación, qué si todo es parte de la misma historia? Una historia de una civilización, o múltiples civilizaciones, que existieron antes de lo que llamamos historia registrada. Civilizaciones que poseían tecnologías que hoy apenas podemos imaginar. Civilizaciones que, por razones que aún no comprendemos completamente, desaparecieron, dejando solo fragmentos, pistas, mensajes en piedra para aquellos que vendrían después. Platón, el filósofo griego, escribió sobre la Atlántida, no como un mito, sino como historia real transmitida por sacerdotes egipcios. Describió una isla-continente con tecnología avanzada, con conchas de metal que navegaban bajo el agua, con cristales que generaban energía. Una civilización tan poderosa que había conquistado gran parte del mundo conocido, hasta que,
En un solo día y una noche de desgracia, se hundió en el océano. Durante siglos, la Atlántida fue considerada una fantasía, hasta que comenzamos a encontrar evidencia de ciudades sumergidas. Frente a las costas de Japón, la estructura de Yonaguni, escalones masivos tallados en roca, formaciones que los geólogos inicialmente asumieron eran naturales, hasta que buzos expertos revelaron marcas de herramientas, símbolos tallados, ángulos que no pueden ocurrir naturalmente. Frente a las costas de India, en el Golfo de Cambat, escaneos sonar revelaron una ciudad sumergida que data de hace más de 9000 años, antes de Sumeria, antes de Egipto, antes de todo lo que llamamos civilización. El mundo no es como nos enseñaron. La historia humana no es una línea recta desde la barbarie hasta la iluminación moderna. Es un ciclo, un patrón de ascenso y caída, de edades doradas y edades oscuras, y en algún lugar, entre las ruinas y los mitos, entre los artefactos inexplicables y los textos antiguos, yace la verdad, que hubo quienes vinieron antes, que construyeron maravillas, que poseían poder, y que quizás ese poder aún existe, esperando el momento correcto para regresar. Hay una historia que los griegos contaban, la historia de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Por este acto de compasión fue condenado a un tormento eterno, encadenado a una roca. Un águila devoraba su hígado cada día, y cada noche éste se regeneraba, para que el castigo continuara para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué los dioses castigaban el acto de dar conocimiento a los humanos? Porque el conocimiento es poder, y el poder, en manos equivocadas, puede destruir mundos. Esta es la pregunta central que debemos enfrentar. Si la tecnología antigua reapareciera mañana, ¿qué haríamos con ella? ¿Seríamos los custodios sabios que la humanidad necesita? ¿O seríamos niños jugando con fuego divino? Considera por un momento nuestra historia reciente. En 1945, la humanidad partió el átomo. El proyecto Manhattan creó la primera bomba nuclear, y en cuestión de semanas, 2 ciudades japonesas fueron borradas del mapa. 140.000 personas murieron en Hiroshima, 80.000 en Nagasaki, y en los años siguientes, el mundo vivió bajo la amenaza constante de aniquilación nuclear. J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, al presenciar la primera detonación nuclear en el desierto de Nuevo México, citó el Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Este es el patrón humano. Descubrimos poder, y nuestro primer impulso es convertirlo en un arma. Ahora imagina que mañana descubrimos cómo funciona la Gran Pirámide, que no es una tumba, sino una máquina, un reactor de energía que utiliza las propiedades piezoeléctricas del granito, la conductividad del oro que alguna vez cubrió su superficie, y las corrientes acuíferas subterráneas para generar cantidades masivas de electricidad limpia. Imaginemos que es cierto lo que algunos investigadores proponen, que la pirámide era una planta de energía inalámbrica, transmitiendo electricidad a través de la atmósfera, permitiendo que toda una civilización funcionara sin cables, sin combustibles fósiles, sin contaminación. ¿Qué crees que sucedería? Las compañías petroleras lucharían para suprimirla. Los gobiernos competirían por controlarla. Las naciones se armarían, temiendo que sus enemigos obtuvieran acceso primero. En cuestión de meses, quizás semanas, la tecnología que podría salvar al planeta se convertiría en otra fuente de conflicto, de guerra, porque así somos, así hemos sido siempre. Pero hay algo más profundo aquí, algo más aterrador. En los textos védicos,
Las guerras entre dioses son descritas con un nivel de detalle que hace que los historiadores se sientan incómodos. El Mahabharata habla de ciudades enteras destruidas por armas de energía. El Ramayana describe vimanas, vehículos voladores que podían viajar a las estrellas, que podían volverse invisibles, que podían destruir ejércitos enteros con rayos de luz. En 1947, un piloto estadounidense llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos voladores en forma de disco cerca del monte Rainier en Washington. Los describió moviéndose como un platillo rebotando en el agua. La prensa acuñó el término platillos voladores. Y así comenzó la era moderna de los ovnis. Pero aquí está lo extraño. Estas descripciones no son nuevas. Los antiguos ya hablaban de ellas. Los textos sánscritos describen vimanas con tanto detalle que en la década de 1970, un científico indio llamado G.R. Josier publicó un texto llamado Vaimanika Shastra, supuestamente un manuscrito antiguo que describe la construcción y operación de naves voladoras. Incluye especificaciones técnicas, diagramas, instrucciones de pilotaje. Es auténtico. Los debates continúan. Pero lo que es innegable es que las culturas antiguas, separadas por miles de kilómetros y siglos, todas describieron la misma cosa: tecnología de vuelo avanzada. Y si existió una vez, ¿por qué desapareció? Aquí está mi teoría. Y es una teoría sombría. Las civilizaciones antiguas no solo desaparecieron por catástrofes naturales, se destruyeron a sí mismas. Alcanzaron un nivel de tecnología que superaba su sabiduría espiritual. Crearon poder que no podían controlar. Y ese poder los consumió. Piensa en Mohenjo-Daro, la antigua ciudad del Valle del Indo en lo que hoy es Pakistán. Cuando los arqueólogos la excavaron en la década de 1920, encontraron algo inquietante: esqueletos esparcidos por las calles, como si la muerte hubiera llegado instantáneamente. Muchos de los esqueletos mostraban niveles de calor tan intensos que los ladrillos de las estructuras cercanas se habían vitrificado, convertidos en vidrio por temperaturas que superan los 1500 grados Celsius. Las únicas condiciones conocidas que pueden crear eso son las explosiones nucleares o los impactos de meteoritos. Pero no hay cráter de impacto. Y los patrones de radiación residual son anómalos. En el Ramayana hay una descripción de un arma llamada el bastón de Brahma. Era un proyectil único cargado con toda la potencia del universo. La tierra tembló y se calentó. Elefantes y otros animales corrieron frenéticamente buscando protección del terrible calor. El agua hirvió, los animales murieron y los guerreros enemigos cayeron como árboles quemados en un incendio forestal. ¿Metáfora o memoria histórica de algo real? Y si es real, ¿dónde está esa tecnología ahora? ¿Fue destruida, escondida, o está durmiendo, esperando ser redescubierta? Aquí es donde la pregunta se vuelve personal, porque no estamos hablando solo de ellos, los antiguos. Estamos hablando de nosotros, de la humanidad moderna, de nuestra capacidad o incapacidad para manejar poder absoluto. Mira nuestro mundo actual. Tenemos la tecnología para alimentar a cada persona en el planeta, pero millones mueren de hambre. Tenemos la capacidad de curar enfermedades, pero negamos tratamientos por ganancias. Tenemos el conocimiento para vivir en armonía con la tierra, pero estamos destruyendo nuestro propio hogar por conveniencia y codicia. Si no podemos manejar sabiamente las tecnologías que tenemos ahora, ¿qué nos hace pensar que podríamos manejar las tecnologías de los dioses? Pero espera, hay otro lado de esta moneda. Quizás la tecnología antigua no era solo destructiva,
Quizás la razón por la que fue ocultada, la razón por la que desapareció, no fue porque fuera peligrosa en sí misma, sino porque la estructura de poder que surgió después de su desaparición no quería que la gente fuera libre. Piensa en esto. Si la Gran Pirámide realmente podía generar energía libre e ilimitada, ¿qué le sucedería al control global basado en la escasez? Si existieran tecnologías de curación que pudieran regenerar tejidos, curar enfermedades, extender la vida humana, ¿qué le sucedería a las industrias farmacéuticas multimillonarias? Si la humanidad tuviera acceso a tecnología de transporte instantáneo, a sistemas de energía que no destruyeran el planeta, a conocimientos que nivelaran el campo de juego entre ricos y pobres, ¿qué les sucedería a aquellos cuyo poder depende de que otros no tengan acceso a estos recursos? Esta es la verdadera pregunta de supervivencia. No se trata de si la tecnología nos mataría físicamente. Se trata de si nuestras estructuras sociales, económicas y políticas podrían sobrevivir a una redistribución tan masiva del poder. Y la respuesta es, probablemente no sin una lucha violenta. La historia está llena de ejemplos de inventores cuyos descubrimientos fueron suprimidos. Nikola Tesla, el genio que nos dio la corriente alterna, también desarrolló conceptos para energía inalámbrica gratuita. J. P. Morgan, quien financiaba sus investigaciones, inmediatamente retiró el apoyo cuando se dio cuenta de que la energía gratuita significaba que no podía poner un medidor en ella y cobrar por su uso. Los papeles de Tesla fueron confiscados por el gobierno estadounidense el día de su muerte. Muchos nunca han sido liberados. Eugene Malov, un científico del MIT que investigaba la fusión fría, una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada, fue asesinado en 2004. Las circunstancias de su muerte siguen siendo controvertidas. Stanley Meyer afirmó haber inventado un coche que funcionaba con agua. Murió en 1998. Sus últimas palabras fueron: «Me envenenaron». La autopsia oficial dijo que fue un aneurisma cerebral. ¿Coincidencias? Quizás. O un patrón. El poder, especialmente el poder tecnológico, nunca se rinde voluntariamente. Aquellos que lo poseen lucharán para mantenerlo, y aquellos que lo buscan a menudo pagan el precio más alto. Entonces, cuando preguntamos, ¿podrían los humanos sobrevivir si la tecnología antigua reapareciera? No estamos preguntando solo si podríamos manejar la tecnología técnicamente. Estamos preguntando si podríamos sobrevivir a la transformación social, al colapso de sistemas de poder, a las guerras que inevitablemente surgirían cuando el equilibrio global del poder se desplazara tan dramáticamente. Y aquí está la paradoja hermosa y aterradora. Quizás por eso la tecnología antigua desapareció, no porque no pudiera ser preservada, sino porque fue un acto de misericordia. Los antiguos, aquellos que poseían este conocimiento, vieron lo que vendría. Vieron cómo sería usado mal. Vieron que la humanidad no estaba lista. Y tomaron la decisión más difícil: esconderlo, enterrarlo, codificarlo en símbolos y mitos que solo podrían ser descifrados cuando la humanidad hubiera evolucionado lo suficiente en conciencia para usarlo sabiamente. Quizás las pirámides son bóvedas, los geoglifos de Nazca son mapas, los textos antiguos son manuales de instrucciones, no perdidos, sino protegidos, esperando a que nos convirtamos en algo más de lo que somos ahora, esperando a que nuestra sabiduría iguale nuestro intelecto, esperando a que aprendamos la lección más importante que las civilizaciones perdidas trataron de enseñarnos, que el poder sin sabiduría
es la semilla de la destrucción. Y hasta que aprendamos esa lección, quizás es mejor que el fuego de los dioses permanezca oculto. Porque Prometeo fue castigado no por robar el fuego, sino por darlo a aquellos que aún no sabían cómo no quemarse. Pero, ¿y si ya ha comenzado? ¿Y si la tecnología antigua no está esperando ser descubierta, sino que ya está despertando? ¿Y si los signos están por todas partes, pero hemos estado demasiado ciegos para verlos? En los últimos 50 años ha habido una aceleración en los descubrimientos arqueológicos que desafían todo lo que pensábamos saber. Göbekli Tepe, descubierto en Turquía en 1994, es un complejo de templos construido hace más de 11.000 años. Esto es 6.000 años antes de Stonehenge, 6.000 años antes de que se supone que los humanos tenían capacidad para arquitectura monumental. Y no es primitivo. Los pilares en forma de T, que pesan hasta 20 toneladas cada uno, están tallados con precisión, decorados con relieves de animales tan detallados que puedes ver las plumas individuales de los pájaros, y están alineados astronómicamente, sugiriendo conocimientos sofisticados del cielo nocturno. Klaus Schmidt, el arqueólogo que dirigió las excavaciones, dijo: Göbekli Tepe cambia todo. Nuestra comprensión completa del Neolítico, de los albores de la civilización, debe ser reescrita. Y aquí está lo más extraño. Solo han excavado el 5% del sitio. El resto permanece enterrado. ¿Por qué? Algunos dicen por falta de fondos. Otros susurran que es por diseño, que hay descubrimientos allí que el mundo aún no está listo para conocer. En 2017, científicos usando muones cósmicos, partículas subatómicas que pueden penetrar roca sólida, escanearon la Gran Pirámide de Giza. Descubrieron un vacío masivo, una cámara del tamaño de un avión comercial, oculta durante 4.500 años. Nadie sabe qué hay dentro. Los egipcios se niegan a permitir más investigación, protección del patrimonio o miedo a lo que podría encontrarse. En 2020, un monolito de metal apareció misteriosamente en el desierto de Utah, luego otro en Rumania, luego en California, en los Países Bajos, en docenas de lugares alrededor del mundo. Estructuras de metal brillante, de aproximadamente 3 metros de altura, apareciendo de la noche a la mañana sin explicación. Las autoridades las atribuyeron a artistas anónimos, pero nadie reclamó responsabilidad, y cuando científicos intentaron analizar el metal de uno de ellos, encontraron una aleación que no coincidía con ningún estándar industrial conocido. ¿Arte? ¿O algo más? ¿Marcadores? ¿Señales de que algo está cambiando? Y luego están los fenómenos que los gobiernos ya no pueden ignorar. En 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados, objetos que violan las leyes conocidas de la física, que se mueven de formas que destruirían cualquier aeronave humana, que aparecen en radar, en cámaras infrarrojas, en múltiples sistemas de sensores simultáneamente. El comandante David Fravor, un piloto de la Armada con 20 años de experiencia, describió su encuentro con uno. Aceleró como nada que haya visto jamás. No tenía alas, no tenía rotores, no tenía escape visible. Simplemente desapareció. Cuando le preguntaron qué pensaba que era, su respuesta fue simple. Era tecnología que no es de este mundo. O es de otro planeta, o es de otro tiempo. ¿De otro tiempo? Esta es la posibilidad que más me inquieta. Que la tecnología antigua no proviene del pasado o del espacio, sino del futuro. Que el tiempo no es lineal como asumimos. Que civilizaciones futuras, quizás incluso versiones futuras de nosotros mismos,
están dejando mensajes, pistas, advertencias. En la física cuántica hay un fenómeno llamado causalidad retardada, donde las decisiones futuras pueden influir en eventos pasados. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y le perturbaba profundamente porque parecía violar la causalidad. Pero experimento tras experimento ha demostrado que, a nivel cuántico, el futuro puede literalmente cambiar el pasado. Y si a nivel macroscópico, a nivel civilizacional, la misma cosa es posible. Y si nuestro futuro está tratando de comunicarse con nuestro presente, dejando tecnología, conocimientos, advertencias codificadas en lo que llamamos misterios antiguos. Suena a ciencia ficción, pero considera esto: cada gran avance en la comprensión humana primero fue considerado imposible. La Tierra redonda, el heliocentrismo, la relatividad, la física cuántica, la epigenética. Cada uno de estos conceptos fue ridiculizado antes de ser aceptado. Quizás el próximo gran salto en la comprensión humana no es que la tecnología antigua fue creada por extraterrestres o civilizaciones perdidas, sino que fue creada por nosotros, por versiones futuras de la humanidad, que encontraron formas de enviar información hacia atrás en el tiempo, que construyeron las pirámides como marcadores, que codificaron conocimientos en el ADN mismo, que están tratando desesperadamente de cambiar el resultado de una línea temporal que, en su presente, ya ha fallado. Es una idea aterradora, porque implica que ya hemos fallado una vez, que estamos en un bucle, repitiendo los mismos errores, esperando que esta vez, finalmente, lo hagamos bien. Pero también es una idea esperanzadora, porque si el futuro puede influir en el pasado, entonces el futuro aún no está escrito. Cada decisión que tomamos, cada acto de conciencia, cada momento en que elegimos la sabiduría sobre el poder, la compasión sobre el control, podría ser el punto de inflexión que cambia todo. Y quizás por eso la tecnología antigua está reapareciendo ahora. No porque sea el momento perfecto, sino porque es el momento crítico, el punto de decisión, el instante en la historia humana donde o despertamos completamente, o caemos en el mismo patrón destructivo que ha hundido a las civilizaciones antes que nosotros. Piensa en dónde estamos como especie. Enfrentamos cambio climático que podría hacer inhabitables vastas regiones del planeta. Tenemos suficientes armas nucleares para destruir el mundo varias veces. Estamos desarrollando inteligencia artificial que pronto podría superar la capacidad humana de controlarla. Estamos manipulando genéticamente organismos, jugando a ser dioses con el código mismo de la vida. Estamos exactamente donde las civilizaciones antiguas estuvieron antes de su caída, en el precipicio entre ascensión y aniquilación. Y quizás, solo quizás, la reaparición de la tecnología antigua no es una amenaza, sino una prueba, un desafío cósmico. ¿Hemos aprendido? ¿Hemos evolucionado? ¿Podemos, esta vez, tomar el poder sin ser corrompidos por él? La respuesta no la deciden gobiernos o corporaciones. La respuesta la decidimos cada uno de nosotros, cada día, en cada elección que hacemos, porque aquí está la verdad final. La tecnología nunca es el problema. Las pirámides no destruyeron a los antiguos egipcios. Los vimanas no destruyeron a la civilización védica. Las armas nucleares no destruirán nuestra civilización. Lo que nos destruye es quiénes somos cuando tenemos poder. Si somos niños, tomaremos el fuego y quemaremos todo. Si somos sabios, tomaremos el fuego y calentaremos al mundo. La tecnología antigua está regresando porque tiene que regresar.
porque hemos alcanzado el punto en nuestra evolución donde o ascendemos al siguiente nivel de existencia o nos autodestruimos. No hay término medio, no hay estancamiento, y el universo en su sabiduría infinita nos está dando las herramientas. Las pistas están ahí, los descubrimientos se aceleran. Las barreras entre lo que pensábamos que era posible y lo que es real se están disolviendo. La pregunta no es si sobreviviremos el regreso de la tecnología antigua. La pregunta es, ¿quiénes elegiremos ser cuando eso suceda? Hemos viajado juntos a través de milenios esta noche, desde las arenas de Mesopotamia hasta las pirámides de Egipto, desde las ciudades sumergidas del océano hasta los templos enterrados de Anatolia. Hemos tocado las piedras imposibles de Sacsayhuamán. Hemos leído los textos que describen armas divinas. Hemos contemplado los misterios que la historia oficial no puede explicar. Y hemos enfrentado la pregunta más importante de todas. ¿Estamos listos? La respuesta honesta es, no lo sé. Nadie lo sabe. Porque readiness no es un estado fijo, es un proceso, un viaje continuo de crecimiento, de aprendizaje, de evolución de la conciencia. Pero lo que sí sé es esto, el hecho de que estés aquí, escuchando esta historia, haciendo estas preguntas, permite que algo en tu interior se despierte. Eso significa algo. Significa que eres parte de aquellos que están buscando, que están cuestionando, que se niegan a aceptar las versiones oficiales de la realidad, cuando esas versiones no encajan con la evidencia. Los antiguos dejaron mensajes para nosotros, no en palabras simples, sino en piedra eterna, en construcciones que desafían el tiempo, en conocimientos codificados que solo pueden ser descifrados por mentes preparadas para recibirlos. Y quizás el mensaje más importante no es sobre la tecnología en sí, sino sobre lo que se necesita para manejarla. Porque cada gran civilización que cayó, desde la Atlántida hasta Roma, desde los antiguos egipcios hasta los mayas, no cayó por falta de tecnología. Cayeron porque perdieron algo más esencial. Perdieron sabiduría, perdieron compasión. Perdieron el entendimiento de que el poder es responsabilidad, no privilegio. Si la tecnología antigua reaparece mañana, no será el metal y la maquinaria lo que determinará nuestro destino. Será nuestro corazón, nuestra capacidad para elegir cooperación sobre competencia, unidad sobre división, sabiduría sobre mero conocimiento. Las pirámides todavía están en pie. Los textos antiguos todavía nos hablan, los misterios todavía nos llaman, y en cada uno de estos enigmas hay una invitación a despertar, a recordar, a convertirnos en los herederos dignos de un legado que trasciende el tiempo. Entonces, ¿podrían los humanos sobrevivir si la tecnología antigua reapareciera? La respuesta es, depende de cuáles humanos. Depende de si elegimos ser la versión iluminada de nosotros mismos o la versión que repite los errores del pasado. Depende de si vemos el poder como medio de dominación o como herramienta para elevación. Y quizás la tecnología ya ha comenzado a regresar, no en grandes revelaciones dramáticas, sino en pequeños despertares, en cada persona que cuestiona, en cada científico que desafía el dogma, en cada momento en que elegimos la curiosidad sobre el miedo. El pasado no está muerto, está vivo, respirando, esperando en las piedras y los símbolos, y cuando finalmente estemos listos, verdaderamente listos, los secretos se revelarán. No porque alguien nos los dé, sino porque nos habremos convertido en el tipo de seres que pueden recibirlos sin destruirse a sí mismos. Hasta entonces, seguimos buscando, seguimos cuestionando, seguimos evolucionando,
porque los misterios de la tierra antigua no son sólo sobre el pasado, son sobre el futuro, nuestro futuro, el futuro que construimos con cada elección, cada pensamiento, cada acto de conciencia. Las estrellas todavía nos llaman, como llamaron a los antiguos. La tierra todavía guarda sus secretos, esperando que nos volvamos lo suficientemente sabios para merecerlos. Y la tecnología que podría transformarlo todo permanece oculta, no porque no exista, sino porque aún estamos aprendiendo la lección más importante, que el verdadero poder no viene de máquinas o armas, viene de saber quiénes somos, por qué estamos aquí y qué elegimos hacer con el tiempo breve y precioso que tenemos en este planeta antiguo y misterioso. Los gigantes caminaron antes que nosotros. Los dioses dejaron sus huellas en la tierra. Las civilizaciones se elevaron hasta tocar el cielo y cayeron en silencio. Y ahora es nuestro turno, nuestro momento, nuestra oportunidad para demostrar que hemos aprendido, que somos diferentes, que esta vez lo haremos bien. El amanecer de una nueva era no llega con trompetas y proclamaciones. Llega en silencio, en el corazón de aquellos dispuestos a despertar. Y ese amanecer ya ha comenzado. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el misterio. Que tu búsqueda de verdad nunca termine, que tu curiosidad nunca muera, y que cuando la tecnología antigua finalmente regrese, estés entre aquellos listos para recibirla con sabiduría, porque el futuro de la humanidad no será escrito por aquellos con el mayor poder, sino por aquellos con la mayor conciencia. Y esa conciencia comienza contigo. Hasta la próxima aventura en los misterios de la tierra antigua. Mantén tus ojos abiertos. Las respuestas están por todas partes. Solo necesitas saber dónde mirar.